¿Cómo estás, Kenji? Muy buenos días, Beto. Bueno, quería empezar comentando contigo un editorial de hoy de Marcos Cifuentes en La República, que entiendo no es tu diario favorito, pero que plantea una reflexión interesante. Él sostiene que el plan A del fujimorismo era la resolución de Villa-Stein, que al fallar, o mejor dicho, al fracasar la estrategia Villa-Stein y al haber la Corte Interamericana de Derechos Humanos desautorizado la resolución que podía haber sido usada en favor de tu padre, se han resignado los fujimoristas a un plan B, a este plan B de solicitar un indulto admitiendo tácitamente los delitos. Mira, Beto, yo siempre me puse al fallo del doctor Villa-Stein y yo te digo, el tema de mi padre ya no es un tema legal, no es un tema político, sino es un tema estrictamente de salud. Sí, es una emergencia político, ¿no? de salud. No puede dejar de ser un tema político, Kenji. Mira, Beto, mi padre es un paciente con cáncer de alto riesgo y eso lo dicen los médicos del Hospital de Neoplásica. Acá, por ejemplo, el informe oficial del año pasado, paciente portador de cáncer de alto riesgo en la cavidad oral. Eso es lo que dice el doctor Postigo, ¿no? Que exactamente, el día de ayer... Lo dijo ayer en televisión, que él tuvo cáncer de manera incipiente y se le trató con cirugías. Otros médicos, como Luis Solari, exministro de Salud, dicen: hay una campaña para vender una realidad ajena a la verdad que busca manipular a la opinión pública. Beto, aquí tienen que declarar los médicos tratantes, especialistas en cuello y cabeza. Hay médicos que, caramba, hacen declaraciones, pero yo no sé si responde el médico o el político. Hay algo importante que dijo ayer el doctor Postigo. Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad crónica y la recurrencia se hace cada vez más agresiva e incluso puede terminar con la vida del paciente. Cada vez que la leucoplasia aparece, es más agresiva y el tratamiento es mucho más complicado. Tanto así que lo operan a mi padre y se complica el tratamiento y aparece el granuloma. La foto que yo enseñé es efectivamente el granuloma, que es un tejido vascularizado, lleno de venas y arterias, y eso demuestra que cada vez que aparece la enfermedad se complica la recuperación. Y hay algo importante que dijo el doctor Postigo: cada rebrote, cada reaparición le quita expectativas de vida a mi padre. O sea, aquí no se puede tratar de minimizar la gravedad de la enfermedad de mi padre como algunos colegas tuyos pretenden hacer, Beto. Ahora, Kenji, deberíamos explicarle a la gente, ya que ha habido tantas versiones encontradas, qué es lo que finalmente decide a tu padre a favor del indulto. Porque la última vez que estuviste en este programa, tú dijiste categóricamente que tu padre no iba a solicitar el indulto, que tu padre iba a continuar su defensa legal porque estaba convencido de su inocencia y porque no había ningún gesto desde el gobierno a favor de que esta gracia se conceda. Y entonces, básicamente, tu presentación anterior, hace semanas aquí, se podría resumir en que si no había la voluntad de darle el indulto a tu padre, ¿para qué lo iban a pedir? ¿Qué fue lo que cambió? Claro. Tu pregunta tiene dos partes. El proceso de convencimiento de mi padre ha sido un proceso complicado. ¿Quién lo ha tenido que convencer? ¿Tú? Ha sido un proceso complicado porque el hecho de que mi padre se sabe inocente pesaba y pesa muchísimo. Es por eso que él era reacio a ceder un poco. Pero han habido varios factores que han influenciado. Por ejemplo, el hecho de coincidir los 4 hermanos, los 4 hijos, con una posición firme con respecto al indulto humanitario, porque ya no es un tema de dignidad, sino es un tema de emergencia de salud. El hecho de que le digamos a mi padre de que su estado de salud se está poniendo en riesgo. Correcto, pero ¿en qué momento se pusieron de acuerdo? Porque ustedes, los hermanos... Otro factor importante, Beto, fue obviamente el mensaje tácito del presidente Ollanta Humala, pero algo que ayudó a inclinar la balanza ya para que mi padre se convenza realmente de que su salud está en peligro y que ceda,
fue que uno de nosotros, uno de los hermanos, dijo: papá, tú ya has pasado a la historia y el tiempo se va a encargar de reivindicarte. Eso fue lo que llevó a mi padre a tomar la decisión. Esto se lo dijo Sachi, ¿no? No te voy a decir quién lo dijo, pero no sí, me lo vas a negar tampoco. No te lo voy a negar tampoco, Okay. Pero fue uno de los cuatro. Claro, porque tiene que haber sido alguno de los hermanos que no está aquí, porque tanto Keiko como tú lo visitan frecuentemente. Han sido conversaciones muy extensas y gracias a la posición firme, sólida de los 4 hijos, fue que mi padre decidió tomar esa decisión. Y con respecto a las señales, obviamente nosotros estábamos esperando gestos, señales por parte del gobierno. Caramba, Beto, 99% de los voceros del gobierno ponían como único requisito para que mi padre pueda acceder al indulto humanitario es que esté en estado moribundo. Comentarios, declaraciones que iban incluso hasta en contra de la ley. Pero tú lanzaste un mensaje que el presidente Humala contestó y algunos le han criticado ese gesto de haber dicho, bueno, no entiendo a la familia Fujimori, quieren el indulto pero no lo piden, ¿no? ¿Ese mensaje fue importante para ustedes? Mira, Beto, periodistas inteligentes como Rosa María Palacios, el señor Álvarez Rodríguez, me han criticado porque dicen, el presidente Humala nos da una flor con respecto al indulto y yo salgo con la pierna en alto. Yo les agradezco a ambos por descifrar tan claramente el mensaje tácito del presidente Humala a favor del indulto. Y me alegro porque es el sentir de la gran mayoría de la población, que el presidente Humala está dando un mensaje a favor del indulto humanitario a mi padre. Lo que yo salí, Beto, a responder fue la afrenta, la ofensa contra mi familia. ¿Cuál era la ofensa? Yo no me iba a quedar callado, no iba a hacerme el de la... ¿Pero cuál era la ofensa exactamente? Cuando el presidente Humala se atreve siquiera a sugerir que nosotros estamos jugando, que estamos haciendo un cálculo político con algo tan delicado para nosotros como es la salud de mi padre. Yo no iba a permitir eso. Y eso fue lo que yo le respondí. Nosotros recibimos una flor, pero esa flor venía con barro y espinas. Lo que yo hice fue sacarle el barro, las espinas, y ahora la responsabilidad, la pelota está en la cancha del presidente Ollanta-Humala. ¿Le devolviste la flor al presidente? Por supuesto. Ahora la pelota está en la cancha del presidente Humala. Esto, de hecho, es un porotazo para ti, porque que el presidente de la República le responda a un congresista, vamos, tiene una importancia, ¿no? Mira, Beto, esto yo no creo que se politice. Esto es un tema de salud. Definitivamente no vamos a negar que tiene una carga... Eso es imposible. No vamos a negar que tiene una carga política, una carga mediática. El indulto a tu padre. Es imposible de despolitizar. Mira, no vamos a negar que tiene una carga política, mediática, que es controversial. Yo lo que quiero es que el tema de mi padre, su salud, se trate con objetividad y con seriedad. Y que las personas que salgan a declarar sean las personas más autorizadas, como son los médicos tratantes de mi padre. ¿En qué momento se han puesto de acuerdo los 4 hermanos? Porque trascendió que no estaban de acuerdo, ¿no? Mira, los 4 hermanos siempre hemos estado de acuerdo del indulto humanitario, porque la salud de mi padre ya se estaba viendo afectada. Pero Kenji, las declaraciones tuyas y las declaraciones de Keiko han sido distintas. Mira, muchos medios de comunicación han querido hacer creer de que han habido 2 posiciones diferentes, que ha habido... Yo no creo que sea mala intención de los periodistas. Lo que pasa es que... Nosotros como hijo, Beto, queremos ver a mi padre en libertad, si es posible, ahora. Obviamente, pero ustedes son una familia pública... Buen estado de salud. Son una familia pública desde 1990. Entonces, han estado siempre en el ojo público y la gente los conoce. La gente sabe que tú eres el más pegado a tu papá y la gente sabe que Keiko es una candidata presidencial.
que no puede dejar de pensar también en el 2016. Entonces, claramente, pero tú apareces como el más, Keiko es... el engreído de tu papá, y Keiko aparece como la candidata que también tiene que pensar en el futuro político. Los dos somos hijos. Sí, pero siempre hay un hijo más pegado al papá y otro más pegado a la mamá. Los cuatro somos sumamente pegados a nuestros padres. Pero tú eres el engreído. Ahora son Kiara y Kaori. Nah, tú siempre has sido el engreído de tu papá. Mira, los cuatro es más, siempre estamos te voy a hacer una pregunta que nadie te ha hecho. Por la salud te puedo hacer una pregunta que nadie te ha hecho. Por favor, Beto. ¿Es verdad, como en el valor de la verdad, es verdad que tu papá preferiría que el candidato del 2016 fueras tú? Eso lo rechazo tajantemente. ¿Por qué? Primero las damas. ¡Qué caballero! Primero. Ah, o sea que estás esperando crecer. Como dice la canción, yo no sé mañana, Beto. Ah, ya. Ok. Porque también es un rumor, ¿ah? Mira, rumores pueden venir de cualquier lado. Pero yo te lo aseguro, te lo afirmo. Ok. Ahora, ¿pedir el indulto no es reconocer delitos? ¿El perdón no lo pide quien ha cometido un delito? El indulto es el perdón a la pena, no a la condena. Entonces, Beto, nosotros estamos confiados... No entendí muy bien. ¿El indulto es el perdón a la pena, pero no a la condena? El indulto es el perdón a la pena, o sea, lo que resta de la pena de mi padre, ¿no? Claro, la diferencia con la amnistía es que la amnistía es me olvido de lo que hiciste. Exactamente. Acá no me olvido, pero igual te perdono. Así es. Y hay algo que yo quiero dejar bien en claro, es que el indulto humanitario no tiene restricciones, no está limitado ya sea por corte internacional, corte nacional o por la tipificación del delito. El doctor San Martín, presidente del Poder Judicial, ha declarado, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no prohíbe el indulto a los condenados por delitos de lesa humanidad. Indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Kenji, en el editorial de hoy del diario El Comercio se escribe lo siguiente: Fujimori saldría de prisión no porque no sea un delincuente, el indulto no borra la condena, solo perdona la pena, ni porque los grandes aciertos que sí tuvo su gobierno de alguna manera compensen, como tantos pretenden, los numerosos y serios delitos que cometió. ¿Qué te parece esa reflexión? Mira, Beto, la historia lo va a reivindicar a mi padre. Mi padre no tiene que demostrar a la historia, a la posteridad, de qué está hecho. Mi padre, cuando se enfrentó al terrorismo, cuando lo derrotó, cuando acabó con la hiperinflación, cuando creó la Constitución del 93, cuando firmó el Tratado de Paz con Ecuador, mi padre nos ha demostrado de qué está hecho. Y eso lo tiene bien claro la gran mayoría de la población, que lo considera a él como el mejor presidente que ha tenido el país. Pero esa no es una razón para indultar. 70% de la población. No es una encuesta sobre quién es el mejor presidente. Acá de lo que se trata es el tema del indulto, perdonar delitos. El tema del indulto de mi padre es un tema netamente humanitario. Es netamente un tema de salud. Correcto, pero su condición, lo que tienes que tener claro es que su condición de expresidente no le da ninguna diferencia con los demás presos. Tú puedes haber sido presidente o puedes haber sido un reciclador de basura, pero si estás en la cárcel tienes los mismos derechos. Beto, el hecho de que hayan muchos pacientes en la cárcel no impide que se empiece por uno. Que el caso de mi padre sea un caso emblemático para empezar con una política de indultos humanitarios. Correcto, pero tú me estás enumerando los logros del gobierno de Fujimori, que todos los conocemos. También conocemos los delitos. Entonces, en el momento de decidir si se indulta o no, lo que tiene que hacer el presidente de la República, que es quien concede el indulto, es simplemente decidir perdonar delitos. No puede decir, bueno, vamos a perdonarlo porque firmó la paz con Ecuador o porque luchó contra el terrorismo. Esos no son asuntos que están en discusión. Mira, Beto, el indulto es el perdón a la pena, no a la condena. Y aquí es decisión
única y estrictamente del presidente Ollanta Humala y su conciencia. Aquí el presidente no tiene por qué escuchar a fulano de tal. Aquí depende solamente del presidente Humala. Es prerrogativa del presidente de la República. No, eso está clarísimo. Y justamente por eso, porque es una inmensa responsabilidad y es una decisión que por supuesto va a tener un efecto sobre el apoyo que tiene de sus aliados, sobre el apoyo que tiene de quienes votaron por él, que se van a sentir decepcionados, porque básicamente la campaña de Ollanta Humala era una campaña contra Fujimori y por eso ganó. Mira, yo no creo que el presidente Ollanta Humala vaya a jugar con algo tan delicado para nosotros como es la salud de mi padre. No creo que sea capaz de generarnos falsas expectativas a nosotros. O sea que lo das por descontado. De lo contrario, el presidente Humala estaría haciendo ahí sí un cálculo político. Bueno, algunos han establecido que si uno dice ¿por qué no solicitas el indulto? Es porque lo vas a conceder. Que parecería una crueldad que él diga solicita el indulto para negártelo. Y es una reflexión que tiene sentido. Pero el presidente Humala no está... esperanza, el mensaje tácito del presidente Humala. ¿Tú sientes que hay un mensaje tácito en lo que él dijo? Era una flor que venía con barro y con espinas. Bueno, pero esto de la flor tampoco es una garantía, ¿no? Porque el presidente todavía tiene que tomar la decisión, que es una decisión sumamente delicada, porque algunos de sus aliados importantes, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, le van a retirar probablemente el apoyo. Y eso tú lo sabes. Entonces él tiene sí que medir cuáles son las consecuencias políticas de su decisión. Es una decisión del presidente y su conciencia, y él va a tener que analizar y pensar cómo quiere ser recordado, como un presidente magnánimo o un presidente insensible, cruel. Es interesante, Kenji, que siempre la propuesta ha venido del presidente del Congreso. Hace unos meses fue una propuesta de Daniela Bugata, si tú lo recordarás muy bien. Él dijo, no me temblaría la mano para indultar a Fujimori y tampoco a Abimael Guzmán. Mira, nosotros estábamos esperando señales claras. Y ahora lo ha dicho el presidente del Congreso, Víctor Isla. Lo dijo efectivamente ahora el presidente del Congreso, ¿no? Víctor Isla. Pero a la semana, cuando salió en un programa de aquí, de este canal, cambió totalmente de opinión. ¿Cuál de ellos? ¿A qué programa te refieres? El comentario, la declaración inicial del presidente Isla es que lo humanitario no pasa por estar moribundo. Pero después, ¿qué dijo? No, de que para que se le otorgue el indulto humanitario tiene que estar en estado terminal. Entonces, a nosotros, ese cambio de declaración, de opinión, nos genera cierta duda, ¿no? Nosotros pensaríamos de que el presidente del Congreso no se va a lanzar solo, sino que coordina previamente con el presidente de la República. Pero ese cambio de opinión, de declaración, a nosotros no nos dejó un sinsabor. Ahora, cuando a uno le conceden un perdón, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Si yo te he ofendido, para que tú me perdones, yo tengo que pedirte primero el perdón. Tengo que decirte lo siento, tengo que decirte me porté mal, tengo que decirte cometí un error, tengo que decirte perdóname. Y eso es lo que no hemos escuchado todavía los peruanos. El pedir perdón, disculpas, es un requisito para el indulto excepcional o indulto político. En el caso del indulto humanitario, no es un requisito. Pero Beto, mira... Pero estamos hablando ya de buenas maneras, Kenji. Beto. Ya no hablemos de leyes. Hablemos de buenas maneras. Claro, es decir, si una persona se siente que ha cometido errores, tiene que tener la humildad para reconocerlos. Mira, hablemos claro, Beto. Keiko, yo hemos hecho mea culpa sobre los errores que se han cometido en el gobierno de mi padre. Pero tu papá no lo ha hecho. Y yo te aseguro, mi padre tampoco tendría ningún inconveniente en hacer un mea culpa sobre los errores que se cometieron en su gobierno. Pero lo que sí no podemos aceptar es que pida
perdón, disculpas por actos que él no ha cometido. Me refiero a los casos de Cantuta y Barros Kenji, porque pero esos actos, Beto, fueron esos actos la excepción y la desobediencia ocurrieron a la durante su política de gobierno y él pacificación tiene de mi padre. responsabilidad política y por eso está preso. Si él lo permitió, Mi padre si él está no fue preso cómplice, sin pruebas. Bueno, pero no, a lo que voy es simplemente a Beto, un gesto humano. Si nos ponemos, Yo no estoy yéndome al tema legal. a pensar, por ejemplo, la única política de pacificación de mi padre era el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la población. Era aplicar inteligencia para capturar a los principales cabecillas terroristas. Volvamos al tema del perdón. Sin derramar una sola gota de sangre. Tu padre no está quedando como una persona soberbia al no pedirle perdón al pueblo peruano. Colina. Respóndeme esa pregunta puntual. ¿Tu padre no está quedando como una persona soberbia al no ser capaz de pedirle perdón al pueblo peruano? Mira, y te reitero, Keiko y yo hemos hecho un mea culpa sobre los errores que se han hecho en el gobierno de mi padre. Estoy hablando de tu padre, no de Keiko y de ti. Mi padre, en un caso hipotético de salir en libertad... Pero no es hipotético, es un caso real. Mi padre no creo que no tenga ningún inconveniente en hacer un mea culpa. Incluso mi padre ha reconocido públicamente que han habido errores políticos, efectivamente. Pero él no está preso por errores políticos, Kenji, está preso por delitos. No, mi padre ha sido condenado de manera injusta, sin pruebas. Yo ya te lo he explicado. En el tema de lesa humanidad... Por eso, pero si vamos a ir a la discusión término lesa humanidad nuevamente, se le incorporan de contrabando el mismo día que se lee la Kenji, si vamos a la discusión jurídica, no tiene sentido estar pidiendo indulto, porque vuelves a la defensa legal. Y entonces Nakazaki va a pasarse el resto de su vida defendiendo a tu papá. Entonces, es una opción. O siguen en la defensa legal o piden el indulto. Es una de las dos. Y si han decidido pedir el indulto... Es por un tema estrictamente de salud. Pero nosotros, los 4 hijos, Beto... ¿No sería un mensaje fantástico, ejemplar, que una persona que ha dirigido los destinos de este país 10 años y ha cometido, tú los llamas errores, nosotros los llamamos delitos, le pida perdón al país? ¿Lo haría menos político, lo haría menos humano, le quitaría dignidad, le restaría votos a Keiko? ¿Por qué no hacerlo? Mira, Beto, mi padre se sabe inocente y eso pesa muchísimo en él. Tanto así que a nosotros, a los 4 hijos, nos ha costado convencerlo. Pero, te reitero, o sea, mi padre no va a tener ningún problema en hacer un mea culpa, así como lo hemos hecho Keiko y yo durante la campaña o después de la campaña. Beto, mi padre ha sido condenado sin pruebas. Y tanto así que esa injusticia ha hecho que su salud se vea deteriorada. Parte de ese asumir una responsabilidad no sería también cumplir con el pago de la reparación civil. Mira, yo tengo entendido de que el indulto es el perdón a la pena y la reparación, el pago de las reparaciones civiles sigue pendiente. Y eso a mí, Beto, me parece sumamente injusto porque ¿cómo es posible? Mira, nosotros partimos de la inocencia de mi padre. ¿Y cómo es posible que la persona que salvó al Estado de la quiebra, de la bancarrota, sea quien tenga que reparar ese Estado? El procurador Arbizu ha dicho, bueno, entonces habrá que incautarle los cuadros a Fujimori. Caramba, Beto, esos cuadros tú sabes que son parte del régimen penitenciario de mi padre. ¿Cuál es el monto total de la reparación? O que se le empiece a pagar siquiera la pensión a mi padre, ¿no? Ya sea de presidente o cuando era rector de la Universidad Agraria. ¿Cuál es el monto del valor de los cuadros? ¿Lo sabes? Bueno, yo no soy un experto en arte, ¿no? Un gatito con los familiares y socios del presidente, pero con sus opositores es una hiena, es una fiera. Entonces no se va a pagar la reparación. Eso lo tiene que determinar el doctor Nakazaki, la defensa de mi padre. Pero el pago es decisión de tu papá. Tu papá es el cliente de Nakazaki. Nakazaki no va a decidir si se paga o no. Eso lo tiene que evaluar, analizar con el doctor Nakazaki, que es el abogado de mi padre. El día domingo, en Perú 21,
el columnista Ricardo Vázquez Kunze, que es un brillante periodista de derechas, dijo que a tu padre y al fujimorismo le hubiera convenido más políticamente que él siga preso y eventualmente que su defunción se produjera en cautiverio, porque eso le daría una dimensión épica a su figura y haría que el fujimorismo se eternice. Mira, Beto, nosotros, los 4 hijos, no creemos en ese falso concepto de dignidad. Nosotros no vamos a dejar morir a mi padre en prisión. Y mi padre no tiene que demostrarle a nadie, no tiene que demostrar a la historia de qué está hecho. Mi padre ya lo demostró con sus obras. ¿De qué está hecho tu padre? ¿De qué está hecho mi padre? De liderazgo. De liderazgo, de valentía, coraje. Y eso lo demostró cuando se enfrentó a problemas históricos que todos los peruanos creíamos imposibles que se iban a resolver. El problema del terrorismo, el problema de la hiperinflación, el problema limítrofe con el Ecuador, que lo resolvió. Pero ninguna de esas la tres estabilidad razones, económica. Ninguna de esas tres son razones para darle el indulto. Quiero que lo tengas claro. Esos son asuntos no, es que de tú gobierno. me estás preguntando por lo que dijo Claro, pero no mezclemos, pues, no mezclemos. El periodista Vázquez Kunze lo que dice es que esto podría ser más una victoria política que una victoria política y una derrota para el presidente Humala. Si nos vamos a la época electoral, la discusión del indulto era si Keiko gana, va a liberar a su padre, ¿sí? Si Ollanta gana, va a liberar a su hermano. Entonces ganó Ollanta, no solamente no liberó a su hermano, sino que lo pasó a una prisión peor. Y ahora todo indica que va a liberar a tu padre. Es decir, exactamente lo contrario a lo que se decía en la campaña. Entonces la pregunta lícita es... No tanto lo contrario, porque el presidente Humala, si tú recuerdas en la entrevista que tuvo con la cadena CNN, dijo que nadie debería de morir en prisión. Entonces... Claro, pero esa es una declaración bien genérica. Va a ser consecuente, obviamente tiene que empezar por el tema del indulto humanitario, ¿no? Ahora, Carlos Tapia, que ha sido asesor de Humala, dijo, sería muy bueno para el presidente Humala indultar a Fujimori porque él quedaría como un hombre humanitario, magnánimo, ¿no? Con una grandeza. Eso ya es... Déjame terminar mi pregunta. Ok. Y además le granjearía ciertos favores, ciertas retribuciones del fujimorismo en el Congreso. ¿Para qué le sirve al presidente Ollanta Humala indultar a tu papá? ¿No será para que ustedes en el Congreso le hagan la vida más fácil? Yo rechazo tajantemente cualquier tipo de negociación política con el gobierno. Este es un tema de salud, es un tema sumamente delicado para nosotros, para la familia Fujimori. Nosotros hemos sido elegidos para hacer oposición. Oposición de cuerpo entero. Para sacarle lo mejor a este gobierno. Para hacerle notar los errores a este gobierno. Si Humala libera a tu padre, ¿no vas a sentir gratitud hacia él? Beto, serías de Beto, piedra, ¿tú has visto mi última declaración? Pero no sentirías gratitud de que... Cuando el presidente Ollanta Humala da ese mensaje tácito, como algunos periodistas, colegas tuyos, han dicho, una flor a favor del indulto, con respecto al indulto, yo he sido duro, lo he criticado al presidente Humala. Venga de quien venga, porque yo no podía aceptar a tu papá, no vas a tener corazón para criticarlo tanto. Esa ofensa hacia mi familia. Si libera a tu papá, el presidente Humala, tú vas a sentir gratitud. Es humano, es inevitable. Te vas a sentir agradecido con él y ya no vas a ser tan duro. La función que nos ha dado el pueblo es de ser oposición. Y Beto, yo no creo en oposiciones a medias. O se es oposición o no se es. Y el tema de mi padre es un tema de salud, un tema humanitario. Es difícil imaginarse que vas a continuar haciendo declaraciones flamígeras después de que tu papá esté en tu casa. Yo creo que te vas a serenar. Eso tú lo vas a ver, Beto. Pero es que es una cuestión de gratitud.
es imposible no sentir gratitud hacia una persona que deja en libertad a tu padre preso. Tendrías que ser de fierro. Beto, nosotros estamos en el Congreso para cumplir una función, control político, ser oposición. Hacerle notar al gobierno, al Ejecutivo, cuáles son sus errores, dónde está flaqueando. Ahora, ¿qué le dirías a los familiares de los miles de presos enfermos que hay en el Perú? Evidentemente, tu padre tiene la atención de todos los medios y es una persona que tiene unas cualidades o unas calidades que lo hacen distinto, porque si no, no estaríamos todos hablando del indulto de una sola persona. Todos los años se indultan cientos de presos y nadie sabe ni quiénes son. Entonces, ¿cómo crees tú que se sentirán las personas que tienen familiares enfermos, a veces enfermos terminales, enfermos con cáncer o SIDA o con enfermedades mentales terribles? ¿Por qué a ellos no y a tu papá sí? Mira, hay una realidad que no se puede ocultar, que en las cárceles hay hacinamiento y hay muchísimos reos que tienen problemas de salud. Pero el hecho de que hayan muchos pacientes en las cárceles no impide que se empiece por uno. Que el caso de mi padre sea un caso emblemático para que el gobierno empiece a aplicar una política de indultos humanitarios. Para que también se haga justicia dentro de los centros penitenciarios, de las cárceles. Hay reos con cáncer, con VIH, con tuberculosis, con diabetes. A ellos también se le tiene que hacer justicia. Es una realidad. Y el hecho de que se empiece por mi padre, que sea un caso simbólico. Beto, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante toda esa injusticia. ¿La leucoplasia que sufre tu papá le impedirá convertirse en el jefe de campaña de Keiko en el 2016? Beto, yo te aseguro, Beto, de que mi padre no va a regresar a la política. Mi padre, su prioridad es recuperar su estado de salud. Eso yo sí te lo aseguro como hijo, como Kenji Fujimori. Finalmente, hemos visto al presidente y a la primera dama siendo anfitriones de esta última cumbre de los países árabes. ¿Sigues pensando que Nadine brilla porque tiene a su lado un presidente gris? Tú has visto, el lenguaje no verbal habla mucho. ¿Cómo lo interpretas tú? La que tiene los pantalones es la señora Nadine Heredia. Entonces hay que pedirle el indulto a ella. Mira, Beto, el indulto es única y estrictamente del presidente Ollanta Humala y su conciencia, no de la señora Nadine Heredia. Quizás su conciencia es la señora Nadine Heredia. Yo quiero pensar de que es Ollanta Humala y su conciencia y ningún otro familiar. Bien, Kenji. Gracias, ha sido como siempre muy interesante conversar contigo. Gracias, Beto. Muchísimas gracias.